todos. Muchísimas gracias por asistir y por participar en la capacitación. Yo soy estudiante de la Universidad UNAD, mi nombre es Marta Páez y el día de hoy la capacitación que les voy a dar es sobre trabajo en equipo. Entonces, Julián, para ti dentro de la organización, ¿por qué es tan importante el trabajo en equipo? El trabajo en equipo creería yo que es muy importante, pero el factor más importante es la confianza. Si no confiamos entre nosotros, si no tenemos, como, perdón la redundancia, la confianza para decirnos las cosas o para corregir nuestros errores, entonces nuestro equipo no podría funcionar bien y tendría un problema de comunicación. Exactamente, entonces acá es donde iniciamos, y la pregunta por qué la hacía, porque el trabajo en equipo digamos que tiene varios aspectos que se trabajan desde diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, la primera parte es la dimensión conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Cuál es el impacto que tiene en la organización? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Qué conflictos y qué consensos se dan dentro del trabajo en equipo? ¿Y qué recomendaciones al final se dan? Entonces, en el por qué trabajar en equipo, entonces tiene muchas razones, porque un trabajo en equipo, más allá de trabajar todos frente a un objetivo común, lo que hace es que todas las personas estén enfocadas a cuál es el objetivo para que así puedan, digamos que, aportar su conocimiento. Entonces, dentro de las actividades más importantes que una persona realiza en un trabajo es estar enfocado desde su conocimiento y desde su rol en la compañía, cómo hacen ese aporte. Entonces viene en el conocimiento que cada uno tiene, pues aquí conozco que todos son de diferentes disciplinas y cómo aportan a la fundación en ese aspecto. Entonces, al compartir responsabilidades y como hablaba hace un segundo sobre los resultados, al final ustedes están pensando en colectivo. Entonces, cuando uno piensa en colectivo, no piensa en cómo me voy a ver yo solamente como cada uno, desde que mi rol como profesional de recursos humanos, o mi rol como ingeniero, o mi rol como administrativo, sino que lo piensan en el proyecto, cómo va a beneficiar el proyecto en la comunidad y cómo va a impactar en el lugar donde ustedes están. ¿Cuáles son las características del trabajo en equipo? Y eso es muy importante que ustedes lo conozcan justo en este momento que van a empezar a trabajar en el proyecto de Serendipia Cajamarcuna, y es que sean concretos, es decir, que todos entiendan qué es lo que quieren, pero puntuales, ¿no? Lo siguiente es que sean realistas. Entonces, cuando uno habla de ser realista, habla sobre la triple restricción, que más allá de que se den los proyectos normalmente, también se da en cada uno. Entonces, es que se cumpla con un alcance dentro de un presupuesto y con un tiempo determinado. Entonces, de esa manera ustedes son realistas en lo que ustedes quieren alcanzar. Luego es armonizado. Armonizado es que todos estén conscientes y todos estén de acuerdo, ¿no? De acuerdo a cómo lo van a hacer, y que no hayan como esos sesgos y esas brechas entre los objetivos puntuales que cada una de sus actividades tiene. Y cuantificable. No necesariamente tiene que ser con números, sino de una manera que ustedes puedan valorar el resultado que cada uno está proyectando. Ahora viene la dimensión procedimental. La dimensión procedimental se trata más de cómo enfocan las reuniones de preparación frente a una tarea y cómo la realizan en ese equipo de trabajo. Entonces, aquí hay algunas que les voy a mencionar, y tal vez algunos de ustedes me puedan, digamos, que decir cómo trabajan las reuniones, ¿no? Entonces, los tipos de reunión que normalmente se dan en todos los aspectos es informativas, de análisis de problemas, de toma de decisiones, ejecutivas y de capacitación. Entiendo que hace poco tuvieron una de capacitación y de análisis de problemas, pero ¿qué otras, digamos, que les ha llamado la atención en cuanto al tema de concertar? Pues no sé si Fernando me quiera contar. Pues, las de análisis de problemas. Generalmente uno iniciando cualquier proyecto se presentan muchos contratiempos que hay que entrar a sortear, y para eso es fundamental que el equipo aporte y hallar soluciones a esa problemática. Exacto. Siempre que el equipo está hablando el mismo idioma, se manejan los mismos temas y hay una concertación, fluyen ideas que son muy favorables para la consolidación del trabajo. ¿Y han tenido dificultades, digamos, que porque todos manejan como disciplinas Dificultades diferentes? siempre se encuentran, porque como le digo, todo proyecto, inclusive proyectos y empresas grandes, tienen sus dificultades. Siempre hay dificultades, y por eso es fundamental lo que estamos haciendo ahora, que es el trabajo en equipo y conocer cómo engranamos cada uno en esa parte para
poder superarnos cada día y hacer más grande el equipo, hacerlo mejor. Exactamente, en esa parte que tú mencionas es cuáles son los momentos de la reunión. Entonces, cada uno de estos momentos son muy importantes, porque primero es contar con todo el personal que está en el proyecto y que está, digamos, que comprometido con el proyecto, cuando definen unos objetivos, cuando definen una agenda de trabajo, y al final, cuando los resultados y el cierre de las actividades las hacen en un sentido concreto, ¿sí? y objetivo de su trabajo. Luego viene la dimensión actitudinal. Ese es un concepto que se refiere exactamente a cómo, desde su perspectiva, ¿sí? Desde lo que ustedes piensan, cómo generan esa comunicación, porque uno de los principales problemas de trabajar en equipo es la comunicación, ¿sí? Entonces a veces no estoy de acuerdo con lo que alguien planteó y ya lo toman de alguna manera un poco más personal que lo que es el tema profesional. Entonces, ¿cuáles son los 4 problemas, digamos, que focalizados en el tema de comunicación con respecto al trabajo en equipo? Están las desviaciones, ¿no? Entonces, cuando están trabajando un tema, pero de pronto algunos de los del equipo se empiezan a ir por las ramas y a desviarse del tema principal y de lo que quieren lograr. Luego vienen también participantes que son dominantes y que consideran que es más importante lo que piensa cierto participante que lo que piensan los demás. Y eso genera que hayan algunos poco participativos y tal vez no porque no tengan interés, sino porque sienten que sus apreciaciones tal vez no son relevantes en los temas que están tratando. Y finalmente los menosprecios ya es cuando un participante hace sentir al otro que su aporte no es importante y que no debería tenerse en cuenta lo que esa persona piensa. Entonces, el tema de comunicación, digamos que son los 5 ejes más críticos, estos 4 ejes son los más críticos para manejar los problemas de comunicación en un grupo de trabajo. Bueno, entonces en cuanto al impacto organizacional, entonces lo que yo pude, digamos, que hablar con el director, con Miguel, antes de venir a darles la capacitación, fue identificar cuáles son, digamos, que cómo impacta el trabajo en equipo en la organización y específicamente en el proyecto que ustedes van a trabajar. Entonces, de ahí lo que hicimos fue levantar cuáles son las 3 líneas más importantes que se deben conocer. De hecho, aprovechar como este momento como para que ustedes también vayan identificando cómo van a trabajar esa parte antes de irse para Cajamarca. Y las 3 líneas que se identificaron con él fue diagnóstico organizacional, alineamiento organizacional y diseño. Entonces el diagnóstico es cómo están ustedes y luego cómo está la comunidad. Luego alinear la organización, entonces es alinearse solamente ustedes, ¿sí? Alinear, ya saben cómo está la comunidad organizada o en este caso pues no es que están organizados, entonces esa información ustedes la van a tratar en este alineamiento en equipo, ¿sí? Y digamos que ustedes lo que van a aportar es el conocimiento que cada uno tiene desde sus disciplinas en ese objetivo puntual. Y luego hay un diseño, entonces aquí ya entra, digamos que las 2 partes operativas, el administrativo, entonces ya cómo va a trabajar, cómo van a aportar el logístico, cómo va a aportar a cada uno de ustedes para que puedan desarrollar esa parte del diseño. Entonces, vamos a empezar. Lo más importante es que podamos como conversar un poquito en esta parte, porque la idea es que cualquier duda que ustedes tengan, entonces digamos que la vayamos como trabajando, porque digamos que se puede aprovechar muy bien ese espacio para generar ese momento. Entonces, en la primera parte del diagnóstico organizacional, entonces está la comprensión. Pues ese punto, como usted lo dice, la comprensión es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a entender un poco más como grupo qué es lo que queremos hacia el proyecto. Exactamente. Ese punto me parece muy importante. Parece muy importante. Exacto. Luego viene la generación de visión. Digamos que, ¿cómo ves esas 2 cosas? Digamos que complementadas. Son muy comprometidas porque la visión nos ayuda a tener, digamos, un desarrollo ya más adelantado de lo que nosotros queremos como tal. Entonces nos ayuda a trabajar un poco más en ello como tal, como somos todos. Ok. Entonces, en el aporte de conocimiento y en el aporte de saber, entonces, por ejemplo, John, ¿cómo lo ves en ese aspecto? O sea, ¿cómo has visto o has identificado que puedes aportar y cómo lo puedes aportar? Digamos que tus ideas y tu conocimiento frente al grupo. El conocimiento, es bueno tener o compartir, pues si la persona tiene conocimiento de
de un proyecto, compartirlo en grupos, ¿sí? Para tener un buen desarrollo. Exactamente. Y la otra parte que viene por esa parte de compartir, no todos tienen una manera, digamos que todos tienen su manera muy aislada de entenderlo y también de explicarlo, ¿no? De la manera como X persona lo explica, puede que la otra no lo comprenda. Entonces, exactamente. Entonces esa parte, señor. Ahí en esa parte yo pienso desde mi análisis, es una debilidad que puede tener el grupo el que hayan profesionales de diferentes áreas, pero a la vez, para mi concepto, es una potencialidad. ¿Por qué? Porque desde la visión de cada uno en la parte administrativa, otro en la parte urbana, otro en la parte rural, se focaliza mejor y se enfoca cada uno en una línea. Ahí podemos mirar hacia los estratos sociales, hacia la posición socioeconómica, hacia los niveles de educación, hacia las generaciones, porque tenemos 3, 4 generaciones que son diferentes y podemos enfocarnos cada uno hacia hacia un grupo clave para ir trabajando sobre esas personas. Entonces, yo más que verlo como una problemática, lo veo como una potencialidad que se puede aprovechar muy bien, y es el conocimiento de cada uno en su área, aplicarlo precisamente en esa área y agruparlo y tomarlo como un todo, que eso es fundamental en el trabajo en equipo. El potencial que tiene cada uno en su área, volverlo un todo y hacer una cadena, digámoslo así, una cadena con cada eslabón que aporta cada integrante. Con lo que aportan todos. Y aquí viene la motivación y el compromiso. Justo la parte que mencionas, de cómo pueden todos aportar a ese objetivo común y a los grupos focales, entonces está el cómo ustedes se motivan, porque cuando uno ya tiene ese acercamiento con la comunidad, es cuando uno ya se apropia de lo que la gente quiere, ¿no? Y de lo que la gente espera que el proyecto pueda lograr y cómo les puede impactar. Entonces es una de las partes más importantes en el lenguaje común. Ahora viene el alineamiento organizacional. Entonces está el determinar prioridades. Bueno, respecto a determinar prioridades, como le decía el compañero, tenemos diferentes visiones hacia el proyecto, ¿sí me entiende? Entonces, digamos, pues uno puede dar una idea diferente y la idea es que todos tengamos una misma idea hacia ese mismo proyecto. Pues digamos, aportando cada uno ideas, se puede llegar a una conclusión a ese proyecto y poder darlo a conocer respecto a la comunidad que se vaya a presentar el proyecto. Digamos que es algo que digamos que todos lo tienen que tener, digamos que muy interiorizado, y es que el determinar las prioridades no es determinar las prioridades de ustedes, sino es determinar las prioridades de la comunidad de la que van a trabajar y ustedes sí unirlas, ¿no? Porque exactamente como lo dice la compañera, todos tienen una visión muy diferente por lo que cada uno ha trabajado, por la experiencia que cada uno tiene, pero cuando ya se enfrentan a una comunidad tienen que trabajar en función de los objetivos de la comunidad y de lo que la comunidad espera, ¿no? Bueno, ahora viene la comprensión de los intereses de los grupos clave. Vemos que aumentando un poco lo que dice Fernando, ¿qué más digamos que me pueden comentar? Bueno, lo que yo veo sobre el tema es que es un poco complicado. ¿Por qué? Porque como decía el compañero, hay diferentes estratos sociales, está la parte rural, está la parte urbana, adicional, las edades también son bien importantes porque pues la juventud no está interesada en la historia. Entonces yo creería que también hay que incentivar y crear, incentivar a la juventud a que haga parte de nuestro proyecto, porque pues así mismo ellos van a comentar a sus hijos y pues va a seguir la historia. Si no comentamos en ellos, pues va a ser complicado. Es el relevo generacional y es digamos que uno de los aspectos determinantes en el proyecto de ustedes, porque finalmente es un proyecto de grupos focales, pero que lo tienen que manejar según cada grupo focal, cómo lo van a manejar. Entonces, digamos que la parte más fácil de manejarlos con la gente, digamos que de mayor edad, y los que tienen es un material fotográfico importante porque ellos están muy interesados de mostrar lo que tienen, y ya va bajando ese nivel de intensidad ya con las generaciones, digamos que más
de ahora. Entonces, exactamente, digamos que el tema de las escuelas, el tema de los niños, el tema de los adolescentes y dónde se ubican esos grupos, en dónde se ubican más. Entonces, cómo hacer, cómo incentivarlos, motivarlos, porque digamos que sí hay que tener como esos ganchos para poder atraparlos, de que les empezar como a comentarles, a fomentarles el cómo impacta el recuperar la historia en ellos, ¿no? Y ese valor agregado que pueden tener. De hecho, en cuanto a la motivación, pues, por ejemplo, cuando yo era niño, mi abuelo solía contarme muchas historias o ver el álbum familiar. Entonces es como decirle a esos niños, le gustaría escuchar las historias que hay detrás de estas imágenes, ¿sí? Entonces, de esa forma, ellos se pueden estar metiendo en nuestro proyecto y demostrando más interés por qué pasó en tiempos anteriores, el porqué de esas fotografías, y qué bueno que las estemos cuidando y las estemos recuperando para que ese patrimonio, por decirlo así, no se pierda. Se mantenga. Exacto. Se mantenga. Y finalmente viene el diseño organizacional, que es el que ustedes van a, digamos que a estructurar con toda la información que han recopilado. Entonces, ¿qué tiene el diseño organizacional hasta el momento, y que tal vez ustedes de aquí para allá lo van a empezar como a alimentar y a reorganizar? Entonces, viene el gestionar cambios. Entonces, ¿qué se trataría para ustedes, o cómo lo entienden ustedes como el gestionar cambios? Pues lo primero es, como lo venía diciendo ya antes, conocemos las potencialidades que tiene cada uno. Trabajamos sobre esas potencialidades y con los conocimientos de cada integrante del equipo, empezar a generar los cambios necesarios para agruparse y luchar todos o ir todos por un mismo objetivo. O sea, si colocamos los talentos de todos, no a la disposición de cada uno, sino a la disposición del equipo de trabajo, hacemos un todo y logramos el objetivo, que es llevar esa información o llevar los conocimientos de nuestros antepasados a una nueva generación, hacerlo público, digamos así, que todo el mundo lo conozca, que se sepa, que se conozca la historia, y mejorar desde ahí pues, la visión y la perspectiva de los diferentes grupos que trabajan aunados con el equipo de trabajo que tenemos. Y además que, digamos que en esta gestión de cambios también viene algo muy importante dentro del grupo, y es que ustedes van a reestructurar tal vez algunas partes que quedaron con vacíos en la propuesta. Entonces digamos que la propuesta tiene varias etapas. En la parte final del diseño organizacional, entonces está el potencializar talentos, que fue una de las cosas que nos habló Fernando y Adriana, y la implementar propuestas. Entonces, implementar propuestas se trata que después de que toda esta información se recopiló, entonces ahora ustedes van a implementar lo que ya venían trabajando, es decir, la propuesta que ustedes presentaron, pero con los ajustes que pudieron identificar ya en la fase en la primera fase, que es la de estar hablando con la comunidad, ¿no? Y eso lo hacen solo en equipo, o sea, esto es imposible hacerlo de alguna otra manera, digamos que porque como todos van a trabajar en el proyecto, entonces todos tienen que estar, digamos que enterados y alineados de lo que se va a desarrollar. Bueno, ¿cuáles son las potencialidades de trabajar en equipo? Entonces les voy a mostrar un video, es supremamente corto, pero que trae los 5 elementos más importantes de trabajo en equipo, y que tal vez ustedes me van a contar a partir de ahí cuáles son los más fuertes que ustedes definitivamente, digamos, que han podido experimentar en el grupo, y cuáles han tenido, digamos, que o sienten que deben reforzar. Entonces vamos a verlo. Dentro de estos 5 elementos que pudieron identificar en el video, para ustedes, ¿cuáles son los más fuertes?
Para mí el compromiso. Somos un equipo muy comprometido con todo lo que realizamos. Las tareas que nos imponen a cada uno las cumplimos a cabalidad. Si en alguna parte o en algún compañero tiene algún problema, nos apoyamos y pues siempre se cumple con todos los objetivos que tenemos. Entonces creo que el compromiso de cada cual es muy, o sea, cada cual entrega lo que necesitamos para pues el cumplimiento de nuestro objetivo. ¿Qué otro? Para mí la cooperación, ya que nuestro grupo de trabajo pues, ha demostrado tener, digamos, un enfoque ya directo en el cual, digamos, los compañeros se apoyan directamente y se genera una... Hay una voluntad. Para mí es las buenas relaciones humanas, pues a pesar de que somos un equipo de trabajo, pues también se considera prácticamente como si fuéramos una familia. Las ideas que cada uno brinda, pues digamos, llegan a un concepto para poder que el proyecto sea mejor. Bien. ¿Y tú qué piensas? ¿Hay alguna que de pronto no sea tan fuerte? No, creería yo que pues todas están como muy aunadas, muy unidas. De hecho, el punto que acaba de nombrar la compañera pues va muy de la mano con la comunicación, que uno diría, bueno, en casi todo equipo la comunicación a veces tiene sus altibajos, pero de hecho acá cuando se coopera, cuando hay confianza, cuando somos más amigos, tenemos una mejor comunicación y tenemos como esa confianza para decirnos las cosas sin ningún problema, sin generar controversia, y pues podemos adaptarnos fácil a los cambios o cooperar entre nosotros comunicándonos bien. De pronto lo que se ha presentado es pues como tenemos diferentes profesiones, entonces de pronto al momento de comunicarnos algo somos muy técnicos, algunas personas, entonces de pronto ahí es cuando uno Ahí se choca, sí. choca. Pero pues no Muy intervienen, relevante. sí, pero hay Se que debe mejorar. sí. Mejorar. Muy bien. Y para, digamos que casi una de las cosas finales que trae el trabajo en equipo viene sobre qué hace para ustedes como equipo. Entonces, primero que todo, potencializa el liderazgo colectivo, ¿no? Una vez ustedes ya tienen claro todo lo que pasa, digamos que lo más de las etapas iniciales, que es la del diagnóstico y la de alinearse, es la más difícil para todos porque hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que de pronto no querían. Entonces, pero cuando ya eso es superado, entonces digamos que usted ya cuenta con un liderazgo como colectivo, ¿no? Luego vienen las competencias, que ya tienen todas las competencias para resolver, porque si ya pudieron resolver todo lo que inició en la etapa inicial del diagnóstico, de ahí en adelante a ustedes se les facilita cada vez mucho más como esa competencia para resolver problemas. Luego viene la fortalecer la cultura de trabajo, porque ya hay más, a pesar de que ya existe, ¿no? se siente en el ambiente, ese ambiente de cooperación, se va a fortalecer muchísimo más. Luego se promueve el desempeño con calidad, porque todos los productos que ustedes entregan ya los están enfocando al trabajo que todos van a presentar y no como cada uno, o sea, no como John, no como Willy, sino que todos ya se proyectan como la fundación, ¿no? Finalmente, claridad en la misión. Definitivamente cuando uno tiene claro para dónde va y el proyecto tiene como su focalizado, ustedes todos ya, exactamente, con disciplina ya todos trabajan ya en ese sentido y es mucho más fácil. Digamos que esta es la etapa que van a empezar, es la más complicada. El consenso y conflictos, digamos que había algo que Miguel me dijo que era muy importante que lo mencionara, y es siempre van a ocurrir conflictos, no solamente en esta etapa, sino siempre durante todas las etapas del proyecto, siempre van a surgir problemas que no han de faltar. Entonces, diferenciar esa parte del consenso, es decir, no de la afinidad que yo quiero tener, porque hay algo que tienen que tener claro, y es que a veces las discusiones no se tienen que tornar en un tema de personal, sino es tu idea. Digamos que tu idea tenemos que mejorarla, pero el problema no es contigo, ¿no? Digamos que eso tienen que tenerlo claro, porque a veces se generan conflictos, ya es entre personas, y es más por las ideas que están planteadas, que hay que reorganizarlas, que hay que mejorarlas, que hay que cambiarlas. Entonces, ¿cuáles son las 4 cosas importantes en este consenso? Crear un terreno común en el que todos, digamos que ya ustedes ven eso, en que lo tienen claro. Ampliar las zonas de acuerdo, entonces las cosas en las que la mayoría está de acuerdo, entonces estructurarlas. Reunir la información necesaria para que todos los argumentos que den sean argumentos de peso, ¿sí? O sea, no solamente porque a mí me parece que las cosas son así, sino porque tienen, digamos que un soporte que dice, no, es que hay un soporte que apoya el tema de concertar una decisión.
y finalmente centrarse en el tema y no en las personas, que eran los que yo les decía hace un momento. Bueno, y finalmente, digamos que a partir de toda la información que yo les di, y también son pautas, digamos que algunas de las cosas que yo les di ustedes también toman como datos, y quería al final dar como unas recomendaciones que pueden tener en cuenta de aquí para allá. Entonces, primero es conocerse cada uno desde la perspectiva profesional, ¿no? Es entender como cada uno, cómo ve el proyecto. Lo otro es aprender a trabajar en equipo, y al aprender a trabajar en equipo, siempre piénsenlo en cómo pueden obtener un buen resultado como grupo, ¿sí? Siempre es pensarlo como grupo y no individual. Establecer la toma de decisiones, entonces cuando tomen decisiones que todos estén de acuerdo, y si no están de acuerdo, digamos que digan por qué no están de acuerdo y qué tiene peso, o sea, qué es relevante y qué no durante esa toma de decisiones. Luego definir unas reglas, entonces esas reglas se refieren a un tema de comunicación, evitar ciertas expresiones, porque digamos que también cuando uno es de ciertas regiones o digamos que viven en ambientes diferentes, entonces a veces el vocabulario para unos es un poco más agresivo que para otros, entonces mantener como un lenguaje muy de cordialidad en el equipo. Y finalmente dar y recibir críticas, ¿sí? Es decir, ustedes tener la capacidad, no sin reservas, sino que dar la capacidad de dar una crítica constructiva o una crítica a una actividad del otro compañero, y que también tenga esa capacidad de recibirla, ¿sí? Es decir, bueno, lo que él me está diciendo, digamos que puede tener razón, es cierto, entonces lo voy como a reestructurar y a mejorar hasta donde, digamos, que ustedes vean que es el límite adecuado. Entonces, a todos les doy muchísimas gracias por haber participado, espero les haya gustado la capacitación y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.